Hola, buenos días, buenas tardes o noches a todos los que nos escuchen. Y pues, bueno, otra vez con su tremendo podcast favorito de divulgación científica, ya segundo episodio. ¡Ey! ¡Qué Sí, emoción! sí, y qué nervios también. Sí, claro. Pues bueno, sí, igual aquí, otra vez les habla su locutora favorita, Abril. Y pues, sí, ya estamos con el capítulo 2 y creo que este tema del que vamos a abordar ahora es muy, muy importante como para todos y tiene como que mucha perspectiva desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces siento que es un muy buen tema del que podemos hablar y del que podemos sacar provecho y que nos encantaría que si tienen alguna duda o algún comentario nos lo dejaran para que nosotros podamos enriquecer más este podcast. Bueno, y a todo esto, ¿qué nos preguntamos ahora en esta semana? Y es que en Pues nos definitiva, preguntamos, ajá, ¿qué nos preguntamos? sí, ¿Quién nos preguntó no, sobre la la mujer en la mujer en la ciencia? ciencia, Nadie nos preguntó, pero aún así vamos a hablarlo. exacto. Y pues para eso tenemos a una tremenda invitada que es Alejandra Santos, que es profesora de mi querida compañera Abril en la UNAM. Es correcto. Es correcto, pues voy a presentar a la maestra. La maestra se llama Luisa Alejandra Santos Borraes y es licenciada en órtesis y prótesis de la Universidad de Don Bosco, El Salvador, certificada en ISPO categoría 1 con un máster en valoración biomecánica clínica por la Universidad Politécnica de Valencia. Del 2009 al 2011, la licenciatura en órtesis y prótesis de la Universidad de Don Bosco obtiene certificación ISPO categoría 1. De entre 2012 y 2020 trabajó en el SENA, que significa Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, como docente de la parte práctica y biomecánica de órtesis y prótesis. En el 2019 tuvo una estancia de 3 meses en San Pablo, Brasil, en clínica de prótesis para atletas. Y pues actualmente es académica de la licenciatura en órtesis y prótesis de la ENES Juriquilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y apoya y desarrolla proyectos de investigación en esta área. Entonces, también la maestra se encarga de tener atención a pacientes que requieren de órtesis y prótesis y participa en congresos como ponente y también de estos congresos son nacionales e internacionales. Y pues siento que es una invitada pues muy especial porque nos puede hablar desde todo este aspecto de cómo puede ver la ciencia desde una perspectiva como de otro país, porque pues cabe mencionar que la maestra es de Colombia, entonces nos puede dar una perspectiva de cómo cuando llegó a México y aún estando aquí, cómo puede ver cómo estamos México, qué papel tiene la mujer, pues en la ciencia, ¿no? Entonces, bienvenida maestra. Muchas gracias, Abril y Miguel, por la invitación y qué bueno que se abran estos espacios para compartir experiencias y para hablar un poco sobre este tema tan importante. A usted por acceder a participar en nuestro podcast. Y bueno, primero que nada me gustaría preguntarle, ¿qué fue lo que le atrajo hacia las órtesis y prótesis? Bueno, siempre desde que estaba en el colegio quería estudiar una carrera que tuviera que ver con la medicina, ¿sí? Con ayudar, atender y prestar un servicio pues a las personas que tienen alguna enfermedad. Entonces, pues al momento en el que yo salí del colegio, pues quise estudiar medicina. Hice un semestre en el que pues allá se llama un premédico, ¿no? Es un semestre en el que se ven diferentes materias relacionadas con la medicina y pues al terminar este semestre me di cuenta que sí era el camino, pero pues exactamente como que medicina no era lo que yo quería. Entonces
Después de esto empecé a indagar en la fisioterapia y me gustó pues mucho este tema de la rehabilitación. También hice un semestre y al terminar resulta que conocí pues el tema de órtesis y prótesis. Conocí a un doctor que tenía un laboratorio y tuve la oportunidad de estar allí un tiempo y de conocer pues de qué se trataba esto, ¿no? Y realmente pues ahí fue como que me enamoré del tema, porque aparte de que puedes ayudar, es una carrera que tiene em, muchos componentes, muchas áreas, ¿no? No solamente es la medicina, también es la ingeniería, también es esa parte clínica. Entonces lo vi como una carrera muy integral, muy completa y pues decidí irme a estudiar a El Salvador, que es donde en ese momento pues se dio la oportunidad de ir a estudiar. Entonces, desde ahí ya empecé como mi carrera y pues la verdad siento que no me equivoqué, que ha sido pues muy gratificante para mí todo como se ha dado y también en esta trayectoria, ¿no? De no solamente hacer, adaptar las prótesis, sino también enseñar, ¿no? O sea, transmitir ese conocimiento, porque pues nuestra carrera sigue siendo nueva, ¿no? Sigue siendo algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que sea reconocida. No hay muchas universidades en Latinoamérica que ofrezcan esta carrera. Y entonces, pues ha sido eso, ha sido como ese inicio, ¿no? En este campo. Claro, y más como que creo que este aspecto que la carrera se presta mucho al áreas como multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, porque siento que, así como lo dice usted, maestra, que tiene no nada más una parte médica, sino también tiene una parte de ingeniería. Entonces, pues ver la importancia de trabajar como que con diferentes grupos, ¿no? Así es. Sí, es una gran oportunidad para, digamos, poner en el centro a los pacientes que requieren de órtesis y prótesis y poder trabajar en equipo, ¿no? Para brindar siempre la mejor atención. Entonces eso te brinda muchos campos de acción, muchos campos de capacitación también y es muy gratificante. Claro, y siento que también en la parte, puede haber una parte científica en esta área de las órtesis y las prótesis, porque por lo mismo que es una área nueva, como para que por ahí se puedan empezar a escalar y poder ver como que todo el panorama que nos tiene alguna investigación en las órtesis y en las prótesis. Sí, el desarrollo tecnológico en esta área también es un campo que está todavía por explorar y pues hemos iniciado varios proyectos, he colaborado en varios, pero sin embargo pues hay muchas cosas que hacer, tanto en el área clínica, también como de crear nuevos componentes para mejorar las soluciones que actualmente hay en las prótesis, en las órtesis. Entonces, pienso que sí ha sido como esa oportunidad, ¿no? Es algo muy, muy grande que podemos hacer en la parte de investigación. Los desarrollos que actualmente tenemos, pues han sido generados en otros países, ¿no? Que están más desarrollados y todo esto, pero pienso que la licenciatura aquí en la UNAM, pues da esa oportunidad para que los estudiantes puedan ir generando esas ideas, ¿no? Tienen varios profesores que están en la parte de investigación, entonces es como crear también esa mentalidad de no solo elaborar estos dispositivos, sino de crear nuevas cosas, porque hay muchas cosas por solucionar y muchas cosas por proponer.
Y bueno, también aparte de lo que menciona de un desarrollo tecnológico científico, bueno, desde mi ignorancia también siento yo que pues lleva un desarrollo humanístico, ¿no? Porque bueno, precisamente como hay tantos cambios de ideologías últimamente que pues están empoderando a la mujer, cambiando la percepción del hombre hacia sí mismo y pues todo esto pues como usted menciona conlleva que haya más personas, más ideas en la carrera, pero bueno, ¿usted siente que ha habido alguna diferencia por ello en cuanto a la perspectiva del pues de la parte de la mujer en, bueno, no tan solo en prótesis y órtesis, sino en la ciencia en general, más en Latinoamérica? Y claramente, y pues te voy a hablar específicamente de órtesis y prótesis porque cuando yo entré a estudiar, la mayoría eran hombres. Cuando yo me gradué era la única mujer. Entonces, pues puedo hablar como de esto porque se va, se van viendo varias diferencias, ¿no? Dentro de nuestras prácticas, pues tenemos que hacer cosas que normalmente han sido catalogadas para hombres, ¿no? Que hay que cortar, que hay que pulir, que hay que martillar. Y todas estas cosas pues se tenía como eso muy reservado hacia los hombres, ¿no? Entonces, o lo que tal vez yo pude vivir cuando estudiaba era eso, que tal vez los compañeros querían ayudarte mucho, ¿no? Porque tal vez pensaban que no eras capaz de hacerlo, o sí, ellos percibían que necesitabas ayuda, ¿no? Entonces, bueno, nunca tuve como esa, o poder llamar algo como si hubiera sido tal vez violencia de género ni una cosa así, porque siempre lo que yo obtuve de mis compañeros fue eso, ¿no? Como te ayudo, como esto, pero también en muchas ocasiones pues yo me sentía muy capaz de hacer las cosas y pues no quería que me ayudaran, ¿no? Pero todo esto pues ha evolucionado, ¿no? Porque también en el ámbito laboral pues la mayoría eran hombres, tuve jefes que obviamente pensaban que esta carrera no era para mujeres y que al final con mi desempeño y mis capacidades y tal vez pues como de ver las cosas de una manera distinta, pues me fui dando como el espacio, ¿no? Y la oportunidad de demostrar que sí podía y que pues más porque pues es algo que tal vez tenían en su pensamiento, ¿no? Pero ya con el trabajo y demostrándolo, pues es otra cosa, ¿no? Ya te ganas como un respeto también de las personas y también poniendo como esos límites. Y hoy en día, pues vemos que esta carrera, pues la mayoría que la están estudiando son mujeres. Lo vi en Colombia, lo estoy viendo acá en México y pues creo que también esto es como a nivel mundial, ¿no? Las mujeres se han interesado mucho por esta carrera y pienso que ha sido muy bueno que haya existido como esa motivación, ¿no? Y de como romper con ese paradigma de que solo es para hombres porque hay que cortar, martillar o pulir, pues realmente no es algo que defina el perfil para alguien que deba estudiar esta carrera, ¿no? Y más siendo mujer. Wow, qué interesante esta parte que nos comenta sobre que usted fue la única mujer en graduarse y pues sí, tiene razón, lo comparo con ahorita los compañeros que lo estamos cursando. De hecho, en mi salón solo hay un hombre y en la generación de arriba me parece que igual solo hay un hombre. Entonces sí me parece como muy interesante esta parte de este cambio, porque igual siento que estas como brecha de género que existe, que suelen decir que
las carreras que tienen que ver con cosas más del cuidado, con más delicadeza, con más poner enfoques en los aspectos o en las cosas mínimas, son para mujeres. Y las carreras que son más como de, como decía, ir para hombres, más de ingeniería, con las de aspecto. Y pues mi pregunta va más que nada al aspecto de que usted decía que sus le intentaban como que apoyar porque sentían como que a lo mejor no, a lo mejor en algún punto no iba a poder con el trabajo. Entonces mi pregunta va un poquito más enfocada a la parte de del aspecto del empoderamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué considera usted que es importante fortalecer el empoderamiento de las mujeres en la ciencia? Pues yo creo que es muy importante porque creo que se están dando muchos cambios muy positivos en cuanto a la participación de la mujer, pues en el campo educativo, ¿no? En el campo profesional. Y pienso que más que tal vez como aferrarnos al hecho de, o sea, no crear como una competencia o tal vez un pensamiento hacia los hombres hacia o contra los hombres, porque muchas veces pienso que ha pasado esto, ¿no? Como que en vez de uno como mujer demostrar que tiene todas las capacidades para lograr las cosas, para hacer ciencia, para realizar proyectos y salir adelante, a veces se da como más por ese tema de ir en contra de los hombres o querer demostrar, ¿no? Que somos más. Yo pienso que es importante que sepamos que somos muy capaces de lograr lo que nos propongamos y que simplemente hay que demostrarlo y que busquemos esas oportunidades en las que podemos desarrollarnos, ¿sí? Porque a veces los límites pues nos los ponemos nosotras mismas o tal vez nos encontramos con gente que de pronto no cree en nosotras, pero pues hay que seguir buscando los lugares y las personas que van a apoyar esto y que seguramente los vamos a encontrar, ¿no? Y pienso que es eso, aprovechar las oportunidades, también buscarlas y, y esto pues es muy importante, ¿no? No quedarse solamente en el que sí, es que no respetan mis derechos o tal cosa. Sí, a lo mejor todavía falta mucho eso, pero es importante que sepamos que depende de cada una de nosotras buscar y luchar por lo que queremos. Mm, y eso pues es algo que se ha destacado mucho últimamente, ¿no? El que la mujer empiece a buscar las cosas por sí misma. Pero bueno, todo lo que mencionó, algo que pues me hace ruido todavía, porque pues no puedo yo saberlo obviamente, es de qué tanto siente usted que ha cambiado esta dinámica de convivencia entre hombres y mujeres con todas las nuevas ideologías que ha habido. Más que nada, pues ahora sí que en el ámbito no tanto científico, sino más bien un poquito más en lo laboral, en la ciencia. Vaya. Bueno, pues a ver, yo creo que a veces, o bueno, siempre los extremos pienso que traen algunas cosas malas, ¿no? Entonces, pienso que los hombres han aprendido a reconocer también que la mujer
pues juega un papel muy importante en el área laboral y, bueno, profesional, ¿no? Pienso que ese reconocimiento, pues, no lo hemos ganado con el trabajo, ¿no? Y con todo lo que nosotros podamos desarrollar y hacer en el lugar en el que estemos. Sin embargo, a veces como que estas corrientes, digamos, feministas extremas, pienso que sí ponen como cierta discordia o cierto recelo también de parte de los hombres, ¿no? Porque se ha ido a cierto extremo, ¿no? Entonces, em, yo pienso que hay que mantener como ese respeto, tanto hombre o mujer, pues somos muy capaces de lograr las cosas, ¿no? A veces uno ve que el rechazo también se ve entre nosotras mismas las mujeres, ¿no? A veces uno percibe que desafortunadamente entre nosotras mismas a veces hay actitudes o hay cosas que, que parece que no nos estuviéramos apoyando, ¿no? Entonces, pienso que no es tanto como esa separación entre hombres y mujeres. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto y, y hacer las cosas pues lo mejor posible, ¿no? Es eso. Sí, claro, siento que esta parte de la desigualdad es un tema muy, muy complejo, pero en el aspecto de la ciencia, ¿cómo cree que esté afectando esta desigualdad al desarrollo del mundo científico-tecnológico? Yo creo que a veces como la falta de oportunidades, ¿no? De la falta de recursos y de muchas cosas, de políticas, ¿no? Entre los países que no permiten como esas oportunidades para que las mujeres pues puedan desarrollarse, ¿no? Que todavía tenemos mucho trabajo en nuestros países, en nuestros gobiernos para que se generen esas oportunidades. Desde que están las niñas en el colegio, que se promuevan esta participación, pienso que sí todavía es algo que se debe fortalecer y que finalmente pues se han tenido muchos logros, pero pues hay que seguir promoviendo esto y también como ir marcando la pauta y, y acompañando a otras mujeres que quieran estar pues en este camino del trabajo, de la profesión, para poder ayudar y apoyar. Claro, más que nada porque últimamente, bueno, al menos aquí en México tenemos pues bastantes figuras a nivel científico, como lo son Katia Chazarreta, la primera astronauta mexicana, y pues digo, poniéndosla un poco a comparación con usted viendo que ambas son extranjeras en un país y aprovechando estos momentos, pues me gustaría saber si es que usted ha percibido que hay alguna diferencia o cambio de la participación en la mujer en Latinoamérica o países tercermundistas a comparación de pues países como Estados Unidos o los que sean primer mundo en ciencia. Sí, yo creo que sí, principalmente porque pues no sé, en Colombia tenemos el problema de que no se desvían muchos recursos hacia la ciencia y la tecnología, siempre se ve como muy limitado esto y yo pienso que en estos países que están más desarrollados pues le apuestan mucho a eso, ¿no? A la investigación, al desarrollo tecnológico, que puedan crearse nuevas cosas, ¿no?
pero en nuestros países, bueno, creo que en México hay como un poco más de oportunidad, pero en Colombia sí es un hecho que sí falta como ese apoyo en cuanto a los recursos. Entonces creo que sí hay una gran diferencia. Pues sí, muy interesante. Entonces sí tendríamos como que ahí hay un buen espacio como para que se dé a la investigación. Para finalizar, maestra, quisiéramos que se les podría dar algún mensaje especial para todas las mujeres y niñas que quieren dedicarse a la ciencia. Bueno, pues mi recomendación es que primero pues que busquen las oportunidades, que no se rindan, que sean constantes, que muchas veces nos van a decir que no en diferentes ámbitos, pero que va a depender de esa lucha, ¿no? De lo que queramos lograr. Entonces es importante tener como esas metas fijas y buscar oportunidades, porque sí hay oportunidades. Y no rendirse, pues si alguien dice no, pues bueno, en en algún lugar o alguna persona va a decir que sí para apoyarnos y para salir adelante. Ese sería mi mensaje. Ah, muy excelente, maestra. Muchísimas gracias en verdad por su participación. Esperamos que si alguna persona de las que nos está escuchando tiene alguna duda, pues nos manden la pregunta, nos la dejen en los usuarios y nosotros se la haremos llegar a la maestra para también pues fomentar este aspecto de si alguien llega a tener una duda, pues fomentar este aspecto de la investigación en la ciencia. Pues muchísimas gracias, maestra. Fue un gusto tenerla como invitada en este programa. Esperamos que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto. Gracias. Usted es bienvenida a volver cuando guste. Muchas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta en su tremendo podcast favorito de divulgación y tenemos ahora una segunda invitada, que es la profesora en la UNAM, Elisa Ventura Aquino, que igualmente es maestra de mi compañera Abril. Quisiera pues primero arrancar con pues misma pregunta inicial que le hice a la otra maestra. ¿Qué es a lo que mm, qué le atrajo a usted la ciencia? ¿Por qué escogió el camino de la ciencia? Ah, ok, Miguel, pues a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que te quiero decir es que una persona que se dedica realmente a la ciencia tiene que tener un sentido de la curiosidad sumamente desarrollado. Y creo que es lo que yo pude identificar desde que era muy pequeña. Siempre me hacía preguntas que difícilmente podía contestar con los recursos que tenía en ese momento, pero también tenía una gran curiosidad por conocer las respuestas y entonces buscaba de alguna manera cubrir con estas inquietudes y curiosidades. Y creo que de alguna manera eso me hizo siempre como inclinarme hacia el conocer y saber más sobre lo que me rodeaba. Después, te voy a ser sincera, a mí me encanta leer, me encanta conocer nuevas cosas y aprender nuevas cosas, y eso es una de las características de una científica, que es que todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho y creo que es básicamente este sentido de la curiosidad que es interminable, al menos lo que en mi caso creo que hizo que yo fuera muy afín hacia una carrera científica. Sí, bueno, comparto la misma emoción de que pues la ciencia a todos nos atrae por, ahora sí, curiosidad, ¿no? Pero bueno, siento yo, al menos en mi ámbito, porque es ingeniería, que sí hay pues ciertas brechas, no tan solo de género, sino a veces hasta económicas, algunas veces. Pero bueno, mm,
Me gustaría saber, pues, desde su punto de vista completamente, cómo ha sido, cómo ha visto que ha cambiado, pues, el papel de la mujer en la ciencia a través de estos años que han surgido nuevas ideologías feministas y también de diferente índole. Ah, ok. Mira, sinceramente, digo, para los poquitos años que he vivido en este mundo, creo que no he alcanzado a ver grandes cambios, al menos no dentro de mi vida profesional, pero sí te puedo decir que tanto el feminismo como el feminismo, o al menos los movimientos feministas, ya tienen mínimo, o sea, mínimo un siglo de haber empezado. Apenas vamos en la llamada cuarta ola del feminismo, entonces es un movimiento que lleva ya varios decenas de años, entonces no es algo nuevo, si bien es algo que se visibiliza más actualmente. Sin embargo, la lucha de las mujeres por el acceso a la igualdad y equidad en derechos y en obligaciones a la par de los varones ya tiene un buen rato. ¿Y cómo ha ido cambiando el papel de la mujer en la ciencia? Pues con decirte que la ciencia nace, o como la conocemos, por ahí en el siglo XIII o XIV, y nace junto con la Edad Media, que es justamente cuando se viene todo este desarrollo científico y tecnológico, y del cual las mujeres fuimos completamente excluidas. O sea, las mujeres en ese entonces, las mujeres sabias, pues eran mujeres que se dedicaban a las curaciones, a ser parteras, algunas eran perfumistas, y desarrollaban técnicas sencillas, pero eran mujeres que tenían conocimientos. Y a partir de la Edad Media, que te digo que por ahí empieza como en el siglo XIV y va hasta como por el siglo XVI, XVII, las mujeres son sistemáticamente perseguidas y son excluidas del conocimiento, y también por ahí de esos siglos se inauguran o se fundan las universidades como las conocemos actualmente, y las mujeres son segregadas de ellas. Entonces las mujeres no podríamos acceder a una educación eh, desde entonces. Además de que, bueno, las mujeres que en la época de la Edad Media, pues tenían alguna relación con el conocimiento o practicaban algún tipo de conocimiento o de ejercicio, te digo, como la curandería o algunas técnicas, eran perseguidas y eran también masacradas, e incluso eran pues asesinadas, ¿no? Entonces, y se les llamaba o se les tachaba de brujas, pero en realidad eran mujeres sabias. Entonces, te podría decir que el lado oscuro de la ciencia, pues es que nació persiguiendo, atacando a las mujeres, y fuimos completamente excluidas en su inicio. No es hasta justamente con el movimiento, con los movimientos feministas, donde se lucha por el acceso a las mujeres y su consideración como un ser ciudadano. O sea, te quiero decir que en la Revolución Francesa, en la Constitución, solamente se consideraba a los varones como ciudadanos y las mujeres eran completamente excluidas de la Constitución. O sea, desde el simple hecho de darle la naturaleza de ciudadana a las mujeres, eso es algo que no vimos hasta el siglo XIX. Por ahí a principios no, a mediados y finales del siglo XIX, que coincide con la Revolución Francesa. Entonces, en realidad, tenemos un muy gran rezago, y si lo comparamos, bueno, a el siglo XIX a nuestra fecha, pues obviamente que el crecimiento ha sido muy grande, y muy en parte o gracias a justamente a los movimientos feministas. Entonces sí quiero hacer esa aclaración: el feminismo no tiene 10 años. Lo que pasa es que estamos en una nueva ola, que de hecho ya la consideramos la cuarta ola del feminismo, y si bien es cierto que todavía hay mucho camino por recorrer, el avance desde el nacimiento mismo de la ciencia como la conocemos actualmente
hasta ahorita, pues ha sido inmenso, porque ahora sí las mujeres, esas llamadas brujas anteriormente, pues estamos metidas en todas partes y tenemos protagonismos y papeles sumamente importantes en el ámbito de la ciencia, aunque todavía falta mucho por, por recorrer. Claro, completamente. Bueno, lo menciono porque sí enaltecen muchas figuras como lo son Isaac Newton o tal vez, por ejemplo, a nivel México se me viene a la mente el astronauta Rodolfo Neri Vela, pero ya tenemos también que tener presentes que hay diferentes figuras mujeres, ¿no? Como lo es actualmente en el mismo nivel que Rodolfo Neri Vela, me atrevería a decir, o incluso un poco más, está Katia Echazarreta, que es la primera mujer en ir al espacio y que es mexicana. Y al igual, a lo largo de la historia, igual que Newton, como lo podrían ser Marie Curie, un ejemplo, o Katherine Johnson, que fue la mujer que nos llevó a la luna, o incluso figuras que deberíamos tener un poco más conocidas, como esta Amy Nether, que es una matemática que revolucionó la física completamente, pero que simplemente no ha sido tan mencionada como se debe. Y en este sentido, me gustaría preguntarle si es que usted siente o ha conocido algunos descubrimientos que se han hecho actualmente o a lo largo de la historia que por el simple hecho de que una mujer lo descubrió, no trasciende. Hay muchas mujeres que han sido borradas de la historia, inclusive hay algunas escritoras de siglos anteriores que utilizaban seudónimos y muchos ponían nombres masculinos para que pudieran ser visibles y publicadas, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que lamentablemente no vamos a poder rescatar sus nombres ni sus rostros y seguramente que han aportado grandes cosas a la ciencia, ¿no? Una de las más, por ejemplo, sí, Marie Curie, pues es el referente mundial de todos los tiempos como la mujer científica, porque fue una mujer que verdaderamente, a pesar de todas las condiciones, pudo ser una mujer sumamente sobresaliente y ella de alguna manera sí se llevó el mérito, pero muchas, por ejemplo, muchas esposas de estos grandes científicos en realidad eran un apoyo fundamental. O sea, se habla que la esposa de Albert Einstein era tanto o más aportadora de los conocimientos del mismo Einstein que él mismo, ¿no? Entonces era como em, muchas mujeres quedaron detrás y se me viene a la mente a una de las que últimamente se ha hablado bastante de ella, que es Rosalind Franklin, que ella estaba muy involucrada en el estudio de la estructura de la doble hélice de la molécula del ADN y que también fue prácticamente olvidada y recordar que, bueno, el premio Nobel se lo gana Watson y Crick y a ella la excluyen por completo. Y unas quizá de las más actuales, también ganadoras del premio Nobel, están Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna. Ellas son dos mujeres que en el 2020 se ganan el premio Nobel de Química por el desarrollo del método de CRISPR-Cas. Este método es un método de edición genómica y que literalmente puedes cortar fragmentos de material genético y editar, hacer ediciones genéticas. Pero esta técnica vino a revolucionar y es muy, muy utilizada actualmente en el campo de la nanotecnología y de la medicina. Entonces es una de las grandes, grandes aportaciones de mujeres y todavía un poquito más actual, por ejemplo, hay muchas mujeres que están trabajando y que trabajaron en el desarrollo de por ejemplo, de las vacunas
contra el COVID. Entre ellas, de las más destacadas que recuerdo, es una bioquímica que se llama Katalin Karikó. Ella había desarrollado por años la técnica de las vacunas basadas en ARN mensajero y básicamente es una de las vacunas o de las vacunas más famosas. Están hechas a partir de estos conocimientos y estos conocimientos de esta bioquímica, pero también te podría mencionar que hay mujeres que lideraron el desarrollo de vacunas en diferentes países como Estados Unidos a través de Kismetia Corbett, o también hay um, una bióloga en España que es Margarita Salas, que también estuvieron liderando el trabajo del desarrollo de las vacunas COVID. Entonces, sinceramente, yo podría decir que hay muchísimas y que cada vez están, al menos sabemos sus nombres. Yo creo que anteriormente también había bastante aportación de mujeres, digo, dentro de sus limitaciones y de aquellas que podían acceder a educación, pero una vez que las mujeres empiezan a acceder a las universidades y al conocimiento, definitivamente que van aportando, y ahora afortunadamente cada vez son más visibles y podemos ponerles nombre y podemos ponerles rostro. Pero sí, definitivamente las referentes siempre son Marie Curie, pero prácticamente si le preguntas a un grupo de niños y niñas de primarias, es la única mujer científica que conocen, pero sí hay muchas y afortunadamente cada vez hay más. De hecho, se me hace muy Sí. interesante este aspecto que usted menciona que de la esposa de Albert Einstein, porque me recuerda la frase que fue muy sonada hace algunos años, que decían que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y a mí me recordaba así como, ¿y por qué detrás, no? Porque siento que la incorporación de las mujeres en la ciencia no ha sido un camino fácil. Durante pues mucho tiempo se negó el acceso a la educación, como lo mencionaban, y pues era mal visto que una mujer estudiara pues alguna carrera profesional. Y hoy en día, aunque estas barreras están desapareciendo, siento pues como que aún falta cierto avance equitativo entre hombres y mujeres, porque pues solo basta ver como que los datos, ¿no? Alguna vez estuve leyendo un artículo y de las mujeres que más se gradúan de manera profesional a nivel licenciatura son mujeres. Ujú. Pero cuando llegamos al área de doctorados o maestrías, el número baja, es impresionante las cifras de cómo bajan en el aspecto de maestrías y doctorados. Y se realizó el estudio y comienza por este aspecto de que empiezan a decir, es que espérate, en doctorados y en maestrías ya empieza la época, pues para que ya sean mamás, para que se dediquen a la familia. Entonces siento que esto es como que un estereotipo de género que está muy marcado. Entonces la discriminación y pues falta de reconocimiento hacia las mujeres pues repercuten tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional. Entonces, mi pregunta sería relacionada: ¿qué retos y dificultades se encuentran actualmente en la ciencia por falta de talento femenino? Ok, mira, esa es un gran observación, Abril, porque a pesar de que actualmente la población universitaria está conformada de 50% varones y 50% mujeres, parecería que las cosas van bastante equitativas. Sin embargo, cuando analizamos esos datos por áreas, nos damos cuenta que el área de médico-biológicas, el área más de licenciaturas de índole social, sí están dominadas preponderantemente por mujeres, mientras que el área de físico-matemáticas y estas ciencias un poco más exactas están dominadas mayoritariamente por varones. Y fíjate que hay otro estudio que me gustaría abonar al que nos comentaste, sobre que en escolares, en niños y niñas de edad escolar, que abarca desde los 6 hasta los 12 años, les han preguntado cuáles son sus intereses cuando sean adultos y adultas. Increíblemente, ambos géneros están igualmente interesados por áreas del cuidado de la salud, por áreas de ciencias duras como las matemáticas, las físicas, y es
algo no sabemos qué sucede por ahí de los 10 a los 12 años, que empieza a haber esta brecha en donde las niñas empiezan a mostrar un menor interés por las áreas de ingeniería y las ciencias que les llamamos STEM, ¿no? Que son las ciencias de tecnología, de matemáticas, de desarrollo de ciencia y tecnología. Y se van como acercando más hacia las áreas sociales, hacia las áreas del cuidado de la salud. Y esto no sabemos por qué, pero creemos fuertemente que es porque empiezan estos sesgos de género y estos estereotipos de género. Yo creo que si bien es cierto que hay casos en los cuales mujeres que y aquí casi que hablo hasta por mí, porque yo estoy en un área que no necesariamente es muy característica para una mujer, pero creo que sí hay muchas que nos hemos como salido del huacal y de alguna manera hemos seguido nuestros instintos y nuestros gustos. Y creo que más allá de que actualmente creo que sí hay un buen talento tanto de hombres y mujeres, no voy a excluir tampoco el talento masculino, pero sí te puedo decir que este sesgo ha afectado más allá de las personas que hacen la ciencia. Si yo te dijera que todos los medicamentos que tú has tomado y que yo he tomado a lo largo de mi vida, mayoritariamente han sido estudiados en sujetos varones y los efectos de estos medicamentos, los efectos de su metabolismo, de su eliminación, de su efecto farmacológico, de sus efectos secundarios, se han investigado en varones y que las mujeres hemos sido absolutamente excluidas de de los estudios de farmacología, te sorprendería eh, el cómo es que a la mitad de la población mundial se nos ha administrado fármacos que no han sido probados en nosotras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en investigación básica, cuando utilizamos ratitas de laboratorio, y esto yo también te lo puedo decir porque yo hago ciencia básica también, y era de las pocas que trabajaba con sujetos hembra, o sea, yo trabajaba con ratitas de laboratorio y era la única que trabajaba con hembras, porque todos los estudios de dolor, de modelos animales para depresión, para ansiedad, para tumor, para el estudio de nuevos fármacos, se han hecho mayoritariamente en individuos machos. Entonces es increíble cómo se ha sesgado y se ha excluido a la mitad de la población en las investigaciones científicas. Esto se le llama sexismo en la ciencia y ha dado lugar en años recientes a que se empiecen a incluir tanto sujetos hembras en los estudios básicos, es decir, los que estudian animalitos de experimentación, pero también empezar a incluir a mujeres en los estudios de farmacología. ¿Por qué? Porque empezaron a ver una bola de efectos indeseados secundarios y efectos desconocidos de fármacos porque su efecto dependía de los niveles hormonales y esto no se había reportado, por ejemplo, en varones. Entonces, es increíblemente importante hacer este comentario y qué bueno que me haces esa pregunta, porque si bien es cierto que actualmente ya hay una buena inclusión hasta cierto punto, digo, al menos en los niveles de maestría y doctorado, sí ya te puedes alcanzar a ver a varias mujeres que pueden estar aportando el talento. Sí, yo creo que el sesgo más importante y más grave y del cual no se habla mucho es del otro sesgo, ¿no? De todas las investigaciones científicas han utilizado mayoritariamente sujetos varones y machos en sus investigaciones. Sin embargo, muchos de los estudios que se han obtenido a partir de estos trabajos se han aplicado en mujeres y literalmente con los ojos completamente cerrados. Sí, me parece este aspecto muy importante porque de hecho hablando con compañeras de neurociencias, decían que encontraban mucho esta parte, este sesgo. Y hay un tema que me llama mucho la atención, que es el aspecto del dimorfismo cerebral,
porque si de una u otra manera sí tenemos como que hacer esa diferencia y pues como lo mencionaba de los fármacos, tanto en el aspecto del sexismo en la ciencia, hay un tema que alguna vez lo mencionamos en la clase de género, bueno, para los radioescuchas que nos están, pues que las personas que nos están escuchando, en la UNAM llevamos una materia que se llama temas selectos de perspectiva de género, y en esta materia, pues el objetivo principal es darnos un panorama más completo de este aspecto del género. Y hay un que abarcamos, que era el dimorfismo cerebral, que decía que muchas personas decían, es que las mujeres, por la parte del cerebro, tienen esta parte más como que no calculan distancias. Entonces, por eso son malas al volante. Y los hombres son más este aspecto como de fortaleza, porque cierta parte del cerebro, no sé qué, no sé qué. Pero al estudiarlo, y si leemos varios artículos, me acuerdo mucho que el profesor le encantaba hablar sobre esto, nos puso a leer un artículo sobre esto, nos decía una científica, porque era una científica mujer, que esto era completamente falso en el aspecto de que las únicas diferencias que podríamos encontrar en el cerebro entre un hombre y entre un macho y una hembra era el aspecto, los aspectos físicos, que alguno puede ser más grande que otro, que tiene cierto peso uno más que el otro, pero en el aspecto de que, como eres mujer, no tienes ciertas como que, pues, ciertas capacidades visoespaciales y por eso son malas al volante. Claro, todo tiene sentido. Ujú. Entonces sí me llama mucho la atención este aspecto, pues, del estudio de la ciencia. Entonces sí siento que esta brecha de género pues sí es significativa en cuanto al acercamiento de la mujer en la ciencia. ¿No lo creen? Definitivamente, Abril, que acabas de tocar un punto que para mí es fundamental. Y estas diferencias cerebrales de acuerdo al sexo han sido materia de libros de bestseller e inclusive hay libros que dicen cómo tratar con compañeras en el trabajo mujeres y cómo tratar a compañeros hombres, o ha sido materia de explicaciones y justificación de todas las inequidades y todas las grandes diferencias que tenemos en torno al género. O sea, decir que una mujer tiene menor desarrollo en cierta área visoespacial y que por eso no maneja, viene desde una completa y absoluta ignorancia. Cordelia Fine es una de seguramente las investigadoras de que tu profesor te dejó leer, porque ella es una neurocientífica que justamente hizo un gran análisis de todos estos estudios que han tratado de buscar características cerebrales diferenciales entre hombres y mujeres y en verdad lo ha puesto en duda. Actualmente sabemos que las pocas diferencias entre sexos se explican sobre todo al tamaño del cuerpo. Es innegable que si hay una diferencia corporal entre hombres y mujeres es en el tamaño. Y esto se ve reflejado también en ciertas áreas cerebrales, pero se explica sobre todo por el tamaño corporal. Pero ninguna de las características o de estas habilidades que se han de alguna manera falsamente atribuido a un sexo tienen razón de ser. Si tú le preguntas en un grupo de mujeres, las invitas a participar en un trabajo de investigación y les dices que el objetivo de ese estudio es encontrar qué género es más hábil en matemáticas, algo sucede con las participantes mujeres que inconscientemente van a tener menores desempeños en la prueba de matemáticas. Es decir, nos hemos tragado tanto esa idea de que los hombres son mejores que nosotras en matemáticas, que de manera inconsciente, si nos dicen que el objetivo de esa investigación es ver si si hombres o mujeres son mejores, las mujeres casi que de manera automática nos ponemos en una situación por debajo. Sin embargo, si les preguntas a este mismo grupo de personas que el objetivo del estudio es encontrar los mejores perfiles para hacer una promoción a una beca, las calificaciones entre hombres y mujeres son las mismas.
Y como este ejemplo, te puedo decir decenas. Además, no hay que olvidar que el cerebro es plástico. Y si una persona que quizá no tiene alguna habilidad para alguna actividad en particular, pero desea desarrollarla, tiene un cerebro que es plástico y que es capaz de aprender y de modificar de acuerdo a las exigencias del entorno. Entonces, también decir que las mujeres u hombres ya venimos prediseñados para ser buenos o buenas en ciertas habilidades es ignorar por completo algo que se llama neuroplasticidad. Entonces, qué buen punto que lo tocaste, Abril, y para todos tus radioescuchas, les invito a que busquen a Cordelia Fine y un libro que se llama Cuestión de Sexos, que es justamente este libro que desmitifica todos estos estudios de diferencias dimórficas cerebrales que en realidad pues no tienen ningún sustento como tal. Sí, excelente. De hecho sí es Cornelia Fines, y también un texto que lo puede como fomentar es un texto de Marta Lamas, igual hablar de Marta Lamas, una autora increíble que habla sobre todo este aspecto. Y pues principalmente, ya como para ir cerrando, me gustaría también mencionar este aspecto que a veces, si ya pasó en este aspecto de que pues ya nos lo creímos, de que ya nos creímos toda esta brecha de género, y si, bueno, pongamos en otro aspecto de que ya no nos lo creímos, logramos hacerlo, ahora vamos con, siento yo, con el siguiente reto, que es ahora demostrarle como que a general a todo el mundo que nosotros pues podemos estar ahí, podemos tener puestos de control o estar a cargo de ciertos puestos, ¿no? Apenas ya la UNAM sacó un artículo que hablaba sobre 5 mujeres, y estas mujeres son que están contribuyendo al desarrollo de la ciencia en nuestro país, y que aparte son directoras en instituciones que están dedicadas a la investigación científica en la UNAM. Entonces, solo como para mencionarlas, pues para que tengamos en cuenta de que hay personas que son mujeres y que están a cargo de ciertas instituciones científicas en la UNAM, como María Teresa Morales Guzmán, Susana Aurora Magallón, Ana Elena Escalate, Rosa María Ramírez Zamora y María del Pilar Carreón Castro. Creo que sería importante, o sería un buen punto, que pues los que nos están escuchando lean un poquito sobre ellas, porque pues sí se me hace un aspecto muy importante a recalcar, y más por el hecho de que sea un artículo súper innovador y de ciencia y tecnología, decir, adivinen qué, las mujeres también están a cargo de algo. Entonces, algo estamos haciendo como sociedad como para que nos genere mucha impresión eso, pero bueno, pues ya que estamos poniendo atención en eso, pues seguirle, ¿no? Claro, eso es una deuda que sigue pendiente, el llamado techo de cristal. Es indudable que los puestos directivos y los puestos de decisión pues están ocupados ahí sí con una mayoría abismal de más del 85% de los puestos directivos en instituciones que desarrollan conocimiento científico están liderados por varones. Claro. Y pues siento que ya como para cerrar, no sé si quieras hacer alguna pregunta, Miguel. Ah, bueno, una pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué, qué mensaje le enviaría a aquellas mujeres, no tan solo las que están interesadas en estudiar una carrera científica o simplemente estudiar algo, sino aquellas que lo hacen día con día y están encontrándose con miles de millones de retos por el simple hecho de ser mujeres? Claro, me encantaría poder tener la receta mágica de cómo es que yo lo he logrado. Yo creo que todas las personas, independientemente del género y sexo, tenemos el derecho y venimos de este mundo a hacer lo que nos haga felices. Yo les diría que si les hace felices formar una familia, les hace felices estudiar, les hace felices
realizar cualquier actividad que lo hagan, pero que siempre no pierdan de vista y el cuestionamiento de desde dónde tengo este interés, qué es lo que me hace buscar dedicarme a tal actividad o a otra. Y una vez que lo tienes bien claro desde dónde es y qué es lo que quieres hacer con ello, y si en verdad estás convencida de que eso te va a hacer feliz, sí creo que es muy importante, y por eso y yo participo mucho en los programas de mentoría de niñas que quieren dedicarse a la ciencia, porque creo que es muy importante poder conocer a alguien que ya ha pasado por eso. Entonces sí les recomendaría que además de decir de ser constante y persistente, es muy importante tener una red de apoyo, que la red de apoyo te va a salvar, o sea, conocer gente que está en ese medio, que ya ha pasado por lo que tú piensas pasar y que te de alguna manera te pueda acompañar en ese viaje, es muy importante. Conocer gente en tu entorno que se dedica a la ciencia. Si tú eres una chica que quiere dedicarte a la ciencia, júntate con una mujer que haga ciencia. Creo que eso es uno de los grandes consejos y yo creo que sí funciona. Y lo he visto con mis niñas en el sistema de mentoría. Sí, son niñas literal, y digo niñas porque son niñas de 12, 15 años. Y, y en serio no sabes cómo se ven identificadas y se sienten mucho más tranquilas conociendo a alguien y saber que sí existimos. Las mujeres que hacemos ciencia sí existimos. De acuerdo, Ay, pues muchas excelente gracias. participación. Sí, muchas gracias. Yes. Creo que ya se va a acabar el Zoom. Sí, Me parece que ya, pero pues solo agradecer, increíble la participación que tuvimos. Esperamos que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Muy bien, Abril. Ahí me mandas luego el link. Claro que sí, para Sale. que para que nos escuche como la ¿Cómo magia de la quedó? Muy bien. Muchas gracias, chicos. a ustedes, Hasta bienvenido otra luego, vez cuando gracias. guste. Sí, con gusto. Bye. Bueno, esta fue nuestra charla con la maestra Elisa Venturaquino, quien actualmente es una investigadora a nivel SNI 1. Para quienes sean extranjeros o no sepan mucho de investigación, los niveles SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, se divide en tres, que es SNI 1, SNI 2 y SNI 3. Pero de por sí entrar ahí está bastante difícil, pero imagínense. Actualmente se encuentra trabajando en el Laboratorio de Neurobiología y Sexualidad con Perspectiva de Género en órtesis y prótesis. Y está en tres líneas de investigación específicas, que son la de neurobiología de la sexualidad humana, bases neurobiológicas y factores psicoemocionales en la escoliosis idiopática, y en la tercera, que es la perspectiva de género en órtesis y prótesis. Para que quienes digan que realmente se habló sin fundamento, no, porque sí está bastante involucrada en este tipo de temas. Sí, increíble. Y sí, pues también es una de nuestras maestras en el área de órtesis y prótesis. Entonces, súper preparada. Bueno, ambas maestras, a mi parecer, les tengo un respeto y admiración porque saben muchísimo del tema del que hablan. Y siempre me gusta que tienen esa perspectiva como de que todo lo que saben ellas lo pueden y lo quieren dar a los alumnos, ¿no? Entonces, entre más cosas nos estén dando y siempre están buscando la manera de innovar y darnos información nueva y buscar nuevas técnicas de aprendizaje. Entonces eso me gusta. E igual es súper interesante, al menos desde mi perspectiva como hombre, que te empiecen a contar un punto de vista completamente diferente, Claro, más claro, con claro. alguien
que está 100% preparado para ello. Exacto. Y pues bueno, pues ya nosotros como para ir cerrando y despidiéndonos, pues queremos agradecer a todos por escucharnos en su segundo capítulo de su podcast favorito, Nadie nos preguntó. El objetivo de hacer un tema sobre hablar sobre la mujer en las ciencias, porque recordemos que de nuestro podcast es un tema cultural y social, hablamos temas culturales y sociales, y pues apenas se acercó lo del 8M, el día 8 de marzo, y pues solo como cultura general, pues me gustaría comentarles que desde el 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que pues el 11 de febrero sea el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto pues con el objetivo como de impulsar el acceso y la participación de manera plena y equitativa pues a la ciencia, pues a las mujeres, ¿no? Y pues también pues recordarlo porque fue este aspecto del Día de la Mujer, la conmemoración. Entonces pues nada, eso esperamos que les haya gustado mucho. Ya saben, cualquier duda, pregunta, nos la pueden dejar en los comentarios. Sí, también de igual manera no tan solo limitemos que la ciencia sea tan solo matemáticas, ingenierías o biología, sino también recuerden que existen ciencias sociales que son las que se encargan de investigar tipos de movimiento como el feminista o en su caso los fenómenos machistas que ha habido a lo largo del tiempo. Y si ustedes, independientemente de sus géneros, quieren estudiar eso, recuerden, pues, lo visto en este capítulo, que muchas mujeres tendrán brechas, pero evidentemente siempre está la opción de que pueden estudiar eso y pueden ser las próximas en romper esos estereotipos. Exacto. Bueno, Pues bueno, yo, me parece que eso es todo. Muchísimas gracias. yo soy Miguel Toris y así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Pues nada, solo eso. Yo soy Abril Carrasco Castilla. También me pueden encontrar en mis redes sociales como Abril Carrasco Castilla. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.